Bienvenidos a un nuevo episodio del Fitness CX Podcast, este espacio donde hablo acerca de experiencia de cliente, CX, como se dice, en la industria del fitness y fuera de ella también, en este episodio número 45. Muchas gracias por comentarlo, muchas gracias por enviárselo a las personas que le puedan aportar valor y todas esas cosas que siempre digo. Antes de comentarles acerca de este episodio, mi primer episodio con dos personas a la vez, siempre hago una conversación de uno a uno, en este caso habían dos personas, ahora os les cuento, pero no sin antes comentarles el episodio anterior, el episodio 44, fue un episodio de fitness donde invité a mi amigo Gorka Layola de Gold's Gym y estuvimos hablando acerca de su experiencia en boutiques, porque él arrancó, digamos, empezó su carrera liderando un proyecto boutique y ahí lo cuenta en el episodio, vayan a verlo, y ahora está llevando Gold's Gym y yo quería hablar acerca de eso, ¿no? ¿Qué rescata él de los boutiques para meterlo en este gimnasio, digamos, más tradicional, dentro de lo que cabe, que es Gold's Gym, pues más con maquinaria, etcétera, ¿no? Al uso. Y el episodio le pusimos Gym y Boutiques y por eso estuvimos hablando de personas, de los rituales, de la actitud de servicio, etcétera, etcétera. Estuvo muy bueno, vayan a verlo. Y nos quedamos en el fitness. De hecho, yo siempre digo que voy alternando, ¿no? Fitness, no fitness, pero creo que aquí alteré un poco el orden porque creo que es interesante hablar en este episodio 45, otro de fitness, acerca de boutiques. Y precisamente mis invitados, en este caso Ernesto Rojas y Bryce González, que son los fundadores y los que pilotan esta cadena que se llama Distrito Studio, una cadena de boutiques, que me parece muy interesante. De hecho, yo había conocido a Ernesto ya en algún evento, en alguna ponencia, y de hecho fui a entrenar a Distrito Studio y estuvimos comentándolo en el podcast con Miguel y José Luis, el Yetis Burpees y Matcha, y ahí les contaba toda mi experiencia acerca de haber entrenado allí, que me pareció que todo está muy bien pensado, los procesos, que aprendí, estuvimos hablando de todo ese viaje que yo experimenté. Y reconecté con Ernesto a través de LinkedIn y le dije, oye, vamos a tener una conversación y hablamos acerca de todo esto, ¿no? Y genial porque yo les agradezco muchísimo a los dos, a Ernesto y a Bryce, por contarme todas las entrañas de Distrito Estudio y estuvimos hablando acerca de eso, ¿no? De qué hace a Distrito diferente, cómo lo hacen, cómo trabajan los procesos, cómo es su metodología. Me estuvieron contando acerca de esos 4 pilares que ellos trabajan, cuáles son esos elementos claves que hacen que la propuesta de valor sea muy interesante. Ahora ya van a llegar dentro de poco me estuvieron comentando que van a tener 20 unidades ya. Y estuvimos hablando acerca de todas esas cosas, cuáles son los innegociables dentro de Distrito Estudio, ¿no? Hablamos de la actitud del personal a la hora de contratar, cómo lo hacen, el método, el proceso, los detalles. Muy interesante y por eso yo quería, digamos, unirlo con el episodio anterior donde hablé con Gorka acerca de boutiques y gimnasios y ellos son boutiques y creo que es interesante ver los dos puntos de vista, ¿no? Y por eso los quería hacer uno detrás de otro. Y nada, eso, muchísimas gracias a Ernesto y a Bryce por contarme tantas cosas y por aceptar la invitación y por hablar acerca de cómo lo hacen ellos. Ernesto, como os decía, el fundador y CEO de Distrito y ha estado vinculado con el deporte desde clases de judo hasta abriendo un centro de entrenamiento boutique en Vigo cuando tenía 25 años, cuando descubrió pues, en Estados Unidos que esto puede ser asequible y centrado en la experiencia del cliente y lidera pues esta combinación de estrategia, liderando equipos y experiencia de cliente con todas estas aperturas que están teniendo Distrito Studio. Y por su parte, Bryce González, que es el director de operaciones, tiene un montón de años de experiencia en el fitness y tiene esa combinación poco habitual de fitness, digamos, de entrenamiento, él es máster en readaptación de lesiones, etcétera, pero a la vez en la parte más operativa, ¿no? Una visión operativa y es la persona encargada en construir todo el modelo operativo, la estandarización de procesos, la estructura, etcétera, etcétera. Ahora creo que están en 16 centros y en breve tendrán 20 y lleva toda la parte de operaciones. Entonces, es un proyecto muy interesante que me gustó mucho y que está claramente centrado en la experiencia del cliente como diferencial y como visión estratégica y por eso me disfruté muchísimo hablando con ellos, a los cuales nuevamente les agradezco y nada, les dejo con la conversación con Distrito Studio, con Bryce y con Ernesto. Chao. Perfecto. Oye, Ernesto, Bryce, yo como os decía, muchísimas gracias de estar aquí conmigo porque es mi primera vez en una conversación a 3, así que esperemos que la conversación fluya. Muchas gracias por conversar aquí un rato conmigo. ¿Cómo estáis? Muy bien, la verdad, gracias por la invitación también. Estoy genial, encantado de estar aquí. Aparte, pues he visto alguno de vuestros podcasts en el canal,
Así que estoy deseando que nos hagáis preguntas, ¿no? Y yo de responder la que me toque. Buenísimo. ¿Dónde os pillo? Yo estoy en Barcelona. Tú, Bryce, creo que me dijiste que estás en Vigo. ¿Y tú, Ernesto, también? Yo estoy en Madrid, pero Juan, aunque sea tu primera vez de 2 contra 1, no te preocupes que nos vamos a portar bien. Y No, Bryce sí, está en Vigo, sí. Nos vamos a portar bien, sí. sí, sí, de hecho antes de la previa, ya estábamos diciendo que hay que buscar más bien poner freno, porque aquí nos vamos a poner a hablar rápido y vamos a poner a hablar de un montón de temas. Y yo, bueno, mi primer tema, obviamente, es me gustaría ir de lo general a lo específico antes de que hablemos de distrito, pero quería hablar acerca del boutique. Del boutique como industria, como fenómeno, cuál es el panorama que estamos respirando ahora en Iberia, metiendo España, Portugal, incluso Mediterráneo, si me apuras, con Italia, España, Portugal y Latinoamérica. ¿Cómo veis el mundo boutique hoy en día, a día de hoy, 2026, 25, que estamos grabando esto? Aquí entro yo porque, bueno, al final el boutique empezó, bueno, tanto en Londres como en Estados Unidos y en España lleva un tiempo ya y ha tenido una evolución bastante rápida en cuanto a que han entrado operadores de entrada extranjeros en su momento, ya hace años, pero ahora existe una gran cantidad de operadores nacionales que, pues basándose un poco en lo que habían visto antes, más a lo mejor proyectos anteriores que habían tenido ya no tan boutique, acabaron evolucionando porque el modelo boutique ahora mismo tiene muchas ventajas en cuanto a la hora de que tú puedas emprender un negocio. Si tú lo comparas con un gimnasio al uso, pues la inversión generalmente es bastante más baja. Por lo tanto, eso ha permitido que mucha gente se haya animado y haya montado un boutique. Pero esto también tiene contras, porque un boutique no es simplemente abrir un centro, ponerle luces bonitas y empezar a funcionar. Requiere de un cuidado muy grande de experiencia de cliente y luego también requiere un cuidado muy grande en cuanto a la gestión. Entonces, ahora mismo hay muchísimos operadores que están dentro, pero van a seguir abriendo seguro, aunque yo creo que va a haber un filtro, seguramente más o menos, aunque en distrito, pues quien tiene más la parte de información financiera, pero yo, pues al final también de algo me sé, a partir del año 2 se pone complicado si no lo has hecho muy bien. Entonces el panorama es que está en crecimiento, pero como cualquier otro mercado, como hubo en su momento del yogur helado, va a llegar un punto donde va a haber una criba y solo van a quedar los mejores. Y esa criba, Ernesto, Bryce, ¿esa criba va a venir de qué? ¿De resultado financiero? ¿Cuántas sesiones soy capaz de dar? ¿O va a ser más bien algo más relacionado con la fidelización de cuántos cautivos tengo? Ya sabes por dónde va la pregunta, ¿no? Porque dijiste algo del tema de cuidar la experiencia del cliente, que de eso va el podcast, ¿no? O sea, porque yo coincido contigo, van a seguir llegando más. Quizás no sé si hay saturación en cuanto a modelos, porque se empiezan a aparecer unos con otros y entonces emerge oye, ven, pruébalo, te va a gustar y es para ti. Entonces ahí entra el componente de experiencia cliente. ¿Esa criba va a venir por ahí o va a venir más por rentabilidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, le paso la pelota a Bryce, pero ya abro yo un poco el melón. Realmente es una mezcla de las dos cosas, porque la rentabilidad va directamente relacionada con la experiencia de cliente. Sí, como dice Ernesto, al final la guillotina, por así decirlo, van a ser los números. Van a ser los números conseguidos en esa preapertura, el transcurso del primer año, llegando al segundo año, ¿no? Porque aunque sí que es verdad que la inversión que vamos a hacer en un boutique es relativamente más pequeña que un gimnasio convencional, esos números luego tienen que estar soportados por un plan de negocio, por una serie de clientes, ¿no? Entonces Ujú. aquí, un poco por hacer la dualidad, hay muchas nuevas aperturas, muchos sistemas que pueden llegar a ser novedosos. Aquí puede haber un problema más de alma, porque es fácil, como comentaba Ernesto, es fácil hacer bonito un centro. No es tan caro hacer bonito un centro hoy en día. No es tan caro dentro de la realidad de una inversión fuerte, me refiero. Lo que va a ser difícil es llegar a esa retención de cliente para conseguir los números que tú necesitas para sobrevivir, ¿no? Entonces, yo también considero que va a haber una criba. Seguramente también hablemos de concentración, de compra, de adquisiciones, por buenas localizaciones, de negocios, pues bueno, que no han sido un desastre, pero a lo mejor no llegan a unos números estabilizados que sean suficientes para mantenerse en el tiempo, ¿no? ¿Ustedes piensan que el boutique, yo siempre veo el boutique como proceso,
la boutiquización o que algo sea boutique pasa por un montón de procesos. Procesos de atención al cliente, procesos de seguimiento, procesos de un montón de cosas. O sea, para mí yo en mi cabeza lo veo más como un proceso más que como una idea conceptual. Porque el boutique siento que viene con la experiencia cliente en la vena, como base de su propuesta. Y has dicho una palabra que me gustó mucho, alma. ¿Por qué entonces hay boutique sin alma entonces? ¿Quién se anima a responder? Eh, Venga, le doy yo y seguro que complementa Ernesto. Es que la diferencia, cuando tú no vas a volumen, el- la percepción del cliente por el producto que recibe en un sitio donde aparte paga un ticket medio un poquito más alto de lo habitual o el doble de un gimnasio tradicional, esa percepción tiene que ser muy buena. Y es muy difícil que la percepción sea muy buena si solo te basas en una imagen estética o en un buen olor, que son imprescindibles para cerrar el círculo. El alma, o cuando acabamos de sacar esa palabra, me refiero a que al final que sea un centro boutique se refiere a que sepan tu nombre, tu apellido, que te sepan tratar correctamente, que el producto, que es el entrenamiento, sea el adecuado, que esté adaptado. Eso todo, que no solo entrenes, sino que te sientas parte de algo, de una comunidad. Entonces, el boutique, sin esa parte un poco de refrendo de la comunidad, del sentirte bien atendido o de sentirte ciertamente importante, se quedaría solo si tú le quitas esos elementos, se quedaría solo en una muy buena estética. Entonces, eso es muy fácil replicable y tiene poco recorrido. Ujú. Sí, No yo sé, creo Ernesto, que si quieres, dale, dale, dale. sí, bueno, es decir, boutique, lo que ocurre es que realmente no hay un consenso. Es decir, que a mí me discuta lo que es un boutique otra persona y que me diga que el centro es premium y se ve bonito y huele bien y que luego las clases pues sean de una manera, vamos a decir, solamente suficiente. Puede decir que es boutique y yo tampoco voy a tener, no hay una definición en la RAE, pero si nos preguntas a nosotros lo que Distrito entiende como boutique, hay como a lo mejor unos niveles que irían de mayor a menor boutiquización. Es decir, lo más sencillo al final es abres un centro y que esté bonito. Eso sí o sí lo tienes que tener si eres boutique. Pero a partir de ahí añadimos una serie de elementos que al final la suma de todos es lo que Bryce y yo hablamos cuando nos referimos a alma. Si consigues tener una serie de elementos aparte de que esté bonito, tienes más o menos alma. El siguiente elemento es que el producto sea bueno. Vale, el centro está bonito. Pero las clases, los entrenamientos tienen que ser con una buena programación y tienen que estar bien ejecutadas por los entrenadores, porque si la programación está bien hecha, pero el entrenador que está ahí te explica mal el Claro. ejercicio o no te cuida, porque esa ya es la parte, es decir, una cosa es que te dé una clase por cumplir, otra cosa es que te dé una clase donde te vaya yo a aportar un valor y una experiencia que a ti pues te valga la Total. pena si te comparo con la competencia. Entonces, ahí ya vamos haciendo como una criba, porque locales bonitos hay un montón. Donde la clase esté bien y te cuiden en la clase, ya vamos bajando el número de centros que hay, ¿no? Y esto nos va acercando a la Mm, dichosa criba que comentaba antes. El tercer punto es lo que ocurre fuera de la clase. Es decir, ese primer contacto que hubo, cómo se atendió ese primer contacto, cómo acabó la primera clase, te llamamos después, te preguntamos después qué tal fue. Esta tercera parte ya vamos reduciendo, ¿no? Operadores que lo van haciendo, pero es inversamente proporcional a la cantidad de gente que al final se va a quedar en tu centro. Luego ya, si cumples todo esto, tienes la generación de la comunidad, que eso es lo que ya se acerca mucho al alma, ¿no? Es decir, si tú das malas clases va a ser muy difícil que generes una buena comunidad. Si el sitio está muy feo y la gente no está cómoda, pues tampoco. Entonces, si el sitio está bien, claro. las clases están bien, se te cuida durante la clase, se te cuida después de la clase, eso va a hacer que la comunidad surja y surja una comunidad fuerte. Luego ya existen otra serie de elementos de valor añadido, que cada vez hay más operadores que también están entrando en ello, que es el tema de los eventos, ¿vale? Donde no solamente hay Mm, clases, sino de vez en cuando hay una experiencia diferente, que puede ser un entrenamiento que acabe pues con un DJ o con un picoteo o una salida para hacer trekking, pero ya sumamos claro. ya un elemento extra más sobre todos los anteriores que para mí serían de menor boutique a mayor boutique. Si consigues cumplir todo esto, estás en el nivel más alto del boutique y por lo tanto vas a tener más almas. Si te vas más hacia la izquierda, hacia lo que comentaba antes, solo un centro bonito, eres boutique, sí, pero te falta alma. A mí me gustó mucho la interacción que tuve con Distrito, que fui a entrenar aquí a uno, Lo sé. y, y- 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 y me gustó mucho porque
hubo varios elementos que, que para mí me llamaron la atención. O sea, la clase es espectacular, aprendí conceptos nuevos, un movimiento nuevo que yo no soy, yo soy corredor, cero crossfitero, cero Hyrox, nada de esto. Pero fui porque quería ver cómo era la clase y aprendí un movimiento nuevo que no sabía, una terminología nueva. Había una persona que tenía una lesión de hombro, con lo cual hicieron unos ejercicios específicos. Yo me voy fijando estos detalles, ¿no? Pero hubo un par de cosas que me llamó la atención y yo quería preguntarles si esto está dentro de un proceso o si fue, digamos, iniciativa propia de la persona, que es que yo reservé una clase y iba a ir a una hora. No, ¿cómo fue? Y tuve una interacción en el chat y me propusieron una hora. Entonces yo dije, no, es que esa hora no puedo porque yo tengo que llegar a otro sitio y me va a llegar lejos en la moto y no sé qué. Y esta persona me dijo algo que no es trivial, que fue, mira, buenísimo, ven a esa hora, la clase es esta y la otra, pero esa clase automáticamente empieza otra, con lo cual la persona no te va a poder. Yo te propuse la otra hora para que después te quedaras con la persona y hablaras contigo, no sé cuánto, y te contara. Pero no te preocupes, ve a esa que puedes, que luego yo después te contacto y te pregunto. Dicho y hecho. Al cabo de algunas horas después que terminé, me contactó. ¿Eso está en un manual? ¿Eso está definido a propósito por ahí? ¿Cómo lo tienen en distrito? Eso va para Bryce claramente. Bueno, creo que, Juan, uno de los pilares de distrito, al final creo que son los manuales operativos y la cultura del procedimiento, ¿vale? Es muy importante. Y muchas veces se confunde tener mucho procedimiento, mucho manual con no aprovechar el talento individual de cada persona, ¿vale? Pero eso no tiene por qué ser así. De hecho, todo lo que esté manualizado de una forma correcta, los manuales son algo vivo, son de las experiencias que hemos ido viviendo en estos años, no solo por nosotros, sino por cada uno de los trabajadores que tenemos. Lo hemos ido manualizando, estudiando los pros y los contras de cada punto, viendo las fisuras, viendo las fugas y procedimentando de esa forma, ¿no? Al final lo que provocamos, y ahora respondo a tu pregunta, pero lo que provocamos teniendo todo estandarizado y manualizado es que toda esa parte un poco más fea de cómo son los procedimientos, que al personal que trabaja con nosotros le salga automático porque ya está hecho y entonces puedan dedicar todo su talento a la forma o al trato que te van a dedicar a ti. No tengan que pensar en todo ese procedimiento largo de cómo hacerlo. La respuesta directa a tu pregunta es, por supuesto, está manualizado, pero voy un poco más allá. Hasta las veces que han hablado contigo en la clase y la forma que lo han hecho está manualizado. O sea, tenemos descripciones para poder saber un poco el estado anímico de la persona y dependiendo de ese estado, hablarte en un tono u otro. Claro. Es que se nota y ahí es donde esos detalles que quizás pueden ser detalles que creemos que son triviales, de mirar a Mm, los ojos, de conversar, de estar contigo, cómo te va, lo estás haciendo muy bien, venga una Eso es. más, que son cosas que como que se dan por sentado que tienen que pasar. A veces caemos en la de la gente no le presta atención a eso. Y sí, totalmente. De Sí, hecho, voy picoteando boutiques y voy a gimnasios y cosas de todo tipo. Y mientras más prestas atención de esto, más te das cuenta cuando alguien o cuando una entidad o una marca lo tienen en proceso. sí. Y has dicho algo, Bryce, el proceso es vivo. ¿A qué te refieres? ¿A que el entrenador o el personal participa en la Sí, creación, lo por modifica? supuesto, sí, sí. Y bueno, nosotros hemos crecido con una serie de ideas y hemos ido manualizando, pues cuanto más pequeña era la empresa, pues menos gente opinaba, ¿no? No, no hablo de todos los procesos, pero hay muchos procesos que están vivos, que suceden en los centros en el día a día, ¿vale? Y a lo mejor nosotros en el manual 2024 teníamos una serie de ítems que queríamos revisar o regular y que sabíamos que podían proceder, pero hay varios sucesos que nos dicen que a lo mejor ese punto no puede ser mejorable o no está del todo correcto, porque ya nos ha demostrado la experiencia que a lo mejor hace falta cambiar o limar o cambiar un pequeño procedimiento para mejorar. Y esto nos lo trasladan muchas veces los entrenadores. Y entonces se estudia, se debate y se ve si se aplica o no. Pero es que ese empoderamiento es clave. Sobre todo si Ujú. hablamos de experiencia de cliente, ¿no? Porque Sí, yo claro. siempre digo, y ahí vi que Ernesto levantó la mano. Yo siempre que digo, cuando hablamos de experiencia de cliente, primero entiende el cliente y luego la experiencia. Igual que el entrenamiento personal. El entrenamiento personal para mí es más personal que entrenamiento. Es más, conoce a la Sí, persona, entiéndelo,
quiere, crea un vínculo y luego le das el entrenamiento. Ernesto, Sí, por matizar, porque es cierto que al final nosotros lo de que esté vivo es real, pero claro, tú imagínate, ahora son más de 100 entrenadores, pues cada uno de ellos cada semana intentando aportar algo también sería una locura. Entonces, ah, realmente no es que el entrenador levante la mano generalmente y proponga una idea y llegue hasta arriba, no es tan así. Cada centro tiene una supervisión y entonces el manager supervisa a los empleados. Si en algún procedimiento de los que estamos haciendo detecta algo que a lo mejor se puede mejorar, me lo invento, oye, yo creo que es mejor primero llamada que WhatsApp o WhatsApp que llamada. Él ahí lo sube a central. Y cada encargado de centro tiene su homólogo en central, tiene su responsable, que es el regional. Entonces, al regional lo que recoge un poco, pues todo ya muy filtrado, la información que le puedan trasladar desde abajo, y entonces ahí le damos una vuelta a las cosas. Pero no es que de entrada un entrenador levante la mano y ya pueda cambiar el manual o hacer lo que quiera. Es decir, el regional, por ejemplo, que va a hacer una visita para auditar un centro, se da cuenta de, oye, pues en este centro que tiene escaleras, a lo mejor, pues oye, tiene que salir antes los de la clase de la sala 2 para que no choquen tal. Entonces, cuando los que analizan los centros detectan algo y ven que es algo que se puede subir al manual para aplicar al resto de centros, si Ujú. procede, es ahí donde realmente está sobre todo el manual abierto a cambio. No que cada día cada entrenador pues pueda, digamos, decir un poco lo claro. que... Si no, sería una locura. Pero fíjate que esa escucha activa de la voz del cliente interno, que siempre hablamos de la captura de la voz del cliente y tal, la voz del cliente interno, hay un proceso para capturarla, que eso es lo interesante. Es Sí. decir, que sí hay una especie de protocolo hay una idea, se valida, se escala y se ejecuta. O sea que para eso hay un proceso. Has dicho una cosa que apunté cuando hace visitas para auditar. ¿Esto quiere decir que vais haciendo mystery shopping interno? ¿Cómo lo gestionáis? Cuenta, Bres, cómo funciona esto, si quieres. Sí, bueno, en todos los centros siempre tenemos allegados o conocidos que nos pueden dar reportes extraoficiales, por así decirlo, ¿no? Esto nos puede dar una idea muchas veces de cosas que a lo mejor nosotros cuando estamos presentes en el centro no vemos, ¿no? Porque eso puede suceder. Nosotros, ¿cómo estamos presentes en los centros? Pues estamos con la figura que acaba de comentar Ernesto. Tenemos una figura muy importante que son los regionals, ¿no? Los regionals al final son personas que lo que hacen es auditar los centros de forma constante, tanto online, ¿vale? Como in situ, de que se cumplan todos los procedimientos, todos los protocolos, la resolución de problemas interna, cualquier tipo de consejo o análisis de datos, ¿vale? Por supuesto, dependiendo de la temática, los regionals se apoyan en otros departamentos. ¿Vale? Pueden extraer datos del departamento de operaciones, del departamento de administración, del departamento de training, pero ellos son un poco el catalizador, ¿no? Entonces, Ujú. ellos tienen contacto semanal con los centros donde analizan una serie de métricas y resuelven una serie de cuestiones o dudas, pero luego tienen una parte muy importante que son las visitas a los centros in situ. O sea, a lo mejor un regional decide, no, tenemos un calendario de viajes, se planta en Barcelona, están varios días allí con el manager, con el equipo, dependiendo de un poco el objetivo de esa visita, pues hay reuniones de grupo, reuniones de análisis de datos y esa es un poco la presencia que tenemos, ¿no? In situ. Y luego, presencia online es casi constante porque no hay ninguna semana que no haya un contacto directo con el centro de varios departamentos o de uno de ellos o del relleno. Y que has dicho antes de medir, ¿no? Medimos cosas, Exacto. analítica de datos, etcétera. Ujú. ¿Qué medís exactamente? Porque, claro, en mi Todo. cabeza, yo me Todo. imagino que... No, pero No. yo hablo más de la parte de interacción, porque Sí. o sea, antes decías, ¿no? ¿Cuántas veces miras a las personas? ¿Cuántos WhatsApp Ujú. recibes para una persona que fue a probar? Entiendo que todas estas cosas lo medís, pero eh, ¿qué cosas, si yo te diera la varita mágica, es que, ¿sabes qué? Me falta medir esto, o me encantaría medir lo otro. ¿Qué sería? Bueno. Hay puntos clave que tampoco vamos a desvelar todo porque si no, a lo mejor No, no, estamos no, claro, por dando, supuesto. dando completamente un know-how y luego los de la oficina nos van a No, tirar no, de las orejas. por Pero supuesto, por hay unos supuesto. datos que para nosotros son básicos y los puedo hablar de una forma general, pero al final trabajamos mucho lo que es el embudo de cliente, es decir, cuánta gente nos deja el contacto y cuánta gente conseguimos de los que nos dejaron el contacto, pues que vengan a probar la clase. Eso es un KPI básico. Y esto va avanzando. De los que han venido a probar Ujú. la clase, cuánta gente se ha quedado.
¿vale? Esto en cuanto a captación, que es un poco lo primordial e indispensable. Si no tienes esto medido, ponte a medirlo, porque si no se te están escapando muchísimos datos. Por otro lado, tenemos un trabajo que aquí ya no voy a entrar tanto, pero sí para que el cliente se mantenga. Es decir, una vez eres nuevo en el centro y ya estás entrenando con nosotros, vamos a tener una serie de contactos reglados que están contabilizados según vayas viniendo a clase o no vayas viniendo, para que tu onboarding no se acabe en el día de tu clase de prueba, pagues y ya está hecho. No, hay mucho trabajo más que va a hacer. Otros KPIs que nosotros medimos, mira, medimos hasta la gente que viene a las fiestas, los usuarios, en los eventos que creamos, pues si son usuarios que llevan más o menos tiempo con nosotros. Porque claro, para que pasen a formar parte de la comunidad, por ejemplo, tiene una Claro, importancia vital, pues que un nuevo usuario, por claro. ejemplo, sí se adhiera a este tipo de iniciativas que tenemos. Eh, Después, pues éxito en llamada de cualquier Claro, trabajador conforme, es decir, contacto. cualquier cosa que se te ocurra que venga del entrenador hacia el cliente es algo que intentamos medir y que luego está volcado en el CRM y que luego al final esto es lo que hace que, y es el ejemplo, esta auditoría que comentaba Bryce del Regional, si nosotros detectamos que en un centro estamos fallando, me alimento en la llamada, pueden pasar dos cosas, que sea solamente una persona porque nos salta su ratio y en ese caso, pues a lo mejor a través y a distancia del propio gerente, pues se le hace una formación para ver un poco dónde está fallando. Pero si a lo mejor detectamos que hay tres personas en el equipo que están fallando, entonces el regional tiene que ir a desplazarse al centro y hacer una formación in situ. Entonces, Vamos a toda esta tocar, serie de interacciones se miden porque queremos actuar sobre ellas, sobre todo si algo se desvía. vamos a tocar ahora en un momento el tema formación que me interesa mucho, pero ¿cuál sería el KPI, el KPI que hoy mismo no podéis recoger y que sería como súper, yo qué sé, el ciencia ficción, una cámara que vea la satisfacción de la gente cuando está haciendo un burpee, yo qué sé, ¿cuál sería el próximo nivel de captación de información? ¿Quién Bueno, se anima ahí? no es fácil, ¿eh? Pero yo creo que un KPI que es imposible y que incluso mejor que no se pueda medir, pero si nosotros tuviéramos a nivel emocional el lazo de la gente con nosotros, podríamos anticiparnos aún mucho más y dar respuestas aún mucho más certeras para esa retención que lo Ernesto, ¿no? Y lo intentamos por todas las formas, pero es algo muy etéreo. Claro. Sí, tú puedes indagar, ¿no? Mientras, si viene a los Sí, eventos, si tiene tanta eso es. Hay frecuencia, si pinceladas, tenemos me... mucho, la valoración de las clases, etcétera. Claro. Pero aún podríamos. Ahí ya está Lo, la mente en juego. sí, no sé si se puede contabilizar, pero realmente, pues los regionals, por ejemplo, si les pidiéramos un poco que me dieran esto, al Ujú. pasarse por el centro, por sensaciones, por algo intangible, sí que pueden dar un número. Entonces no hay una forma objetiva de hacerlo porque es más un conjunto de elementos, de lo contenta que está la gente en clase, de buen rollo que tienen los entrenadores. Son una serie de elementos donde tú llegas, hueles y dices, aquí sí. Y cuando no está, también lo hueles y lo notas y dices, aquí no. Sí, Sí, hay como una percepción, ¿no? Hay como un alma, un si alma. podemos decirlo, Es que ¿no? va Como ahí. una especie de aquí. Mira, el otro día y me da, no rabia, pero sí como soy apasionado de la industria y todos estos temas y cuando veo que hay nuevos centros y nuevas cosas, pues me gusta porque al final más gente puede hacer deporte, más gente va a hacer ejercicio, etcétera. Y estaba yendo iba al cine, iba en la moto y vi subiendo por una calle aquí en Barcelona, hacia arriba, vi un centro de entrenamiento nuevo que no lo conocía, así muy molón y tal. Y bueno, iba con tiempo, me paro con la moto, me bajo, le hago una foto, entro y se veía muy chulo, pero no había nadie en la recepción. Y veo así, y no sé si hay un cartelito, ya vengo, o yo qué sé, o algo así. Y de hecho hice así un movimiento para que sonara Tindon o algo, porque en mi cabeza es, si dejo la recepción, tiene que haber algo que me avise, ¿no? Nada. Y camino un poco más y veo que se está armando una clase por allá. Y yo me quedo ahí esperando, y entonces saludo, y alguien me saluda, y me quedé un minuto más y digo, no, me voy. Entonces, claro, cuando yo veo que pasan estas cosas, un centro nuevo de lo que sea, da igual cuál sea, no es por apuntar a quién lo hace bien, quién lo hace mal, Ujú. simplemente a nivel de procedimiento, ahí ya perdieron un lead. O sea, ¿cuánto estamos dispuestos a arriesgar por no tener un procedimiento en recepción ahora apunta un X día, un viernes, que no haya alguien en recepción? ¿Por qué siguen pasando estas cosas si es tan evidente, Ernesto Bryce? ¿Cómo lo veis?
Aquí le paso la pelota a Bryce, aunque tengo que decir que puedo, O sea, puedo entender que haya centros que no tengan recepción. Es decir, lo entiendo, porque al final la recepción, aquí te ocurren dos cosas. Hay veces que no eres capaz de formar a tu equipo para que sea multidisciplinar y entonces tienes que tener a los recepcionistas por un lado, a los entrenadores por otro. Y luego por otro lado es que estás duplicando personal. Entonces, para mí, que no lo tengan, yo no lo comparto, pero lo puedo entender. Pero ahora Bryce, pues seguramente comente por qué nosotros sí tenemos recepción y qué hace la persona de recepción, yo creo. sí, pero bueno, un poco subrayo un poco lo que dices, porque desde fuera, y hablamos a nivel de negocio, ¿no? Y ahora lo llevamos a las personas. Desde fuera desde fuera me refiero a una visual externa, aunque alguien conozca, tenga conocimientos de empresa, ve un negocio de entrenamiento, un gimnasio de cualquier tipo, y dice, joder, eh, debería haber recepción, están perdiendo un lead, ¿vale? Y normalmente sí tiene que haber un procedimiento, y si tú me estás diciendo que era una hora concreta, era una top, hay poca excusa para que no esté cubierta esa parte, ¿vale? Ya no solo de la recepción, sino a lo mejor a nivel estructural, cómo está compuesto el centro, para que si alguien entra a pedir información, la sala principal de alguna forma esté conectada con la recepción para que pueda haber un approach, un pequeño acercamiento y Claro. cubrirte la necesidad porque han perdido tu lead, ¿vale? Pero sí que es verdad, y más en los últimos años, y aquí me voy un poco más, sin ser pesado, a la parte económica, que los centros de entrenamiento boutique normalmente son pequeños, tienen grupos muy reducidos a nivel de personal, ¿vale? Y los costes en los 3 4 últimos años se han disparado. Por lo tanto, cada vez es más habitual que haya centros que tengan que prescindir de ciertos puestos, ¿vale? Por eso también que Ujú. comentaba Ernesto, que no quiere decir para que haya un protocolo para intentar que si vas a perder 10 pierdas solo 5 y otros 5 con un pequeño protocolo o con la forma de construir el centro puedas retenerlos. Pero es una batalla, yo personalmente no tengo una respuesta clara, ¿vale? Pero puedo Ujú. entender ciertos centros que no, Claro, que no sean, por así decirlo, full equip de personal en todas partes, porque es que los números son los números. Y si claro, necesitas muchos clientes para cubrir un puesto de recepción, entonces lo que sí tiene que haber, en el mejor de los casos, es una buena planificación de cómo reparte la recepción, qué horas son las más concretas, qué ritmo de entradas de personas, de leads de calle tienes. Cuántas horas necesitas dedicar a las llamadas posteriores, si tienes algún recurso, un QR, algún sitio donde tú puedas dejar de forma claro. muy fácil para que te llamen rápido. Eso, ahí está más el kit ahí que, Yo, que en lo yo, otro. yo, yo estoy ahí también. Yo pensaba, a ver, bueno, suponte que el mismo entrenador sea el que, perdón, esté dando la clase. Vale, Eso se es. entiende. Pero, ¿y qué tal un cartelito que ponga, en estos Ahí momentos vamos. estamos teniendo una clase, Eso acércate, es. ven y así aprovechas y me verás en acción, algo así, un Ujú, papel, ¿eh? O, por ejemplo, mm. un sensor que cuando yo pase, se enciende una luz dentro, roja, y el entrenador en algún, yo qué sé, Pero no va a dejar desatendido, pero no sé, como ahí que dar... seguramente, y perdona que te cortes, que ahí seguramente lo que está jugando, el partido que se está jugando es a lo mejor la inexperiencia o que es un centro que, que acaba de nacer y que, porque nosotros hemos seguramente cometido ese error en algún Mm, momento, hace 9 años, mm, 10 años. ¿Qué pasa ahora? claro, Aquí es muy fácil a lo mejor contestar, no, pues de nuestra parte me refiero, ¿sabes? ya, De no, eso se arregla así, así, tenemos fórmulas para todo, pero porque nos hemos pegado golpes durante 10 claro, años. Entonces, a lo mejor ese centro está llevado con la mejor ilusión, con dos emprendedores o dos emprendedoras que sin acaban de duda. empezar, que se han centrado en dar la mejor clase ahora mismo de su vida, que no les llega la caja por lo que sea. ¿Entiendes por dónde voy? Mm, Y a lo mejor tal, los tal vemos en cual. 5 años y son unos cracks. No, y es parte de un viaje, ¿no? Es parte de un Sí, sí. proceso. Y de ese viaje, has dicho una cosa que me hizo pensar, otra idea que quería preguntaros, que es, luego vuelvo a la formación y a la parte más de procedimiento de esa parte que me llama la atención, pero me salgo un pelín ahora de distrito y os pregunto, ¿por qué no funciona? No, no voy a sesgar la pregunta. ¿Cómo veis el boutique en club? El boutique dentro de gimnasio. Buena ¿Sabes? ¿Sabes? pregunta. Ujú. Cadena o gimnasio con piscina, pádel, etcétera, y que de repente agarró, oye, y esta sala fuera el pádel y ponemos un boutique. Venga. ¿Cómo veis ese intento? ¿Qué opinión os merece? Para mí es como si dentro de un McDonald's montas un restaurante de lujo. Es decir, no.
no tengo claro que vaya a funcionar, porque yo creo que toda esta serie de elementos que estamos comentando antes, que al final se traducen en una experiencia de cliente, cuando le añades el estar dentro de una instalación con una recepción que a lo mejor es diferente, no acabas cumpliendo los mismos detalles que tienes que cumplir para que para mí sea un boutique con alma. Creo que es un movimiento inteligente por su parte, porque a lo mejor hay clientes que de entrada no conocen un boutique, pero solo te comparan con las luces y entonces este gimnasio que es premium y cogió y puso un par de salas de boutique, pues oye, van a detectar que es algo mejor de lo que ya tenían en su sala habitual de actividades porque va a estar un poco mejor vestida y a lo mejor no dan el salto a probar un boutique. Lo que pasa es que yo no sé si, es decir, para mí el boutique que está dentro de esta instalación no va a ser lo mismo del que tú generes fuera, pero por lo que comentaba antes, porque los elementos son diferentes. Me parece un movimiento inteligente porque ellos tienen una capacidad financiera, etcétera. Me parece un movimiento inteligente. Bryce, ¿qué opinas tú? Sí, un poco, vamos cortados un poco por el mismo cuchillo, Mm. ¿no? No hablamos ni Pero, del arreo y llevamos el mismo jersey puesto. Y no sé por qué. pues, Oye, es verdad. Es verdad. no me había Somos así. fijado, pero sí. Yo A tampoco, de ver, verdad. es un poco... los grandes centros tienen pulmón para poder habilitar una sala de X Mm. metros, ¿vale? Tenemos la gran suerte, yo hablo un poco desde las empresas, desde las pymes o desde los boutiques individuales o de las cadenas. Tenemos la suerte de que ese alma que antes hablábamos, ¿vale? Cuesta mucho construirlo. Entonces, no simplemente por hacer el mejor espacio del mundo, incluso tener un súper entrenador que dé las mejores clases del mundo, ¿vale? Vas a convertir ese espacio, o sea, a lo mejor tienes tu público y tus ratios te dan y cumples una función, incluso evitas la fuga de muchos clientes que lo iban a probar, pero como ya tienen algo parecido, se quedan, cumple. Pero seguramente no alcance los números de una cadena al uso boutique, porque todo el conjunto, toda esa comunidad, todo ese envoltorio, ¿vale? Toda esa caja de bombones que tiene un boutique, es imposible darla si tienes un centro tan grande con tantos elementos cambiantes, ¿no? Vas a tener Claro. mucha rotación de cliente porque el cliente te va a ir cogiendo pues a cuentagotas cuando le interese, mientras que si te paga una cuota a ti, es una cuota alta, va a estar muy interesado en ir, vas a conseguir una fidelización diferente. Entonces, lo pueden hacer y yo lo haría si fuera ellos, pero la apuesta, si quisieran hacer un sorpaso, por así decirlo, la Mm, apuesta que ujú. tendrían que hacer es casi montar, es un pensamiento, casi montar una empresa dentro de una empresa que trabaje completamente independiente. No vale Con su PNL compartir aparte, claro. todo, todo. Sí, sí, hay varias cadenas y gimnasios grandes que tienen su branding aparte dentro Sí, de un sí, boutique o con un cierto tipo de entrenamiento y tal. Y O a incluso mí, algunas están comprando boutiques. O hay algunas exacto. que tienen líneas separadas que son ya locales fuera de su claro, instalación, que es una línea Eso boutique es. con otro nombre. claro, con algo que no tenían, por ejemplo, gimnasios tradicionales al uso con piscina, padre y tal, no tenían yoga o el yoga era de aquella manera, boutique de yoga fuera. Es decir, como que Eso es. voy a intentar captar eso y hago promoción de que si eres de este centro te vas aquí. Esto es un poco si se ve. Yo lo veo como, yo estoy ahí con Ernesto, que lo veo más como un mecanismo de defensa a que no se me vayan a ir y yo te ofrezco algo medio Mm, parecido a realmente una apuesta de, sí. no, nos creemos el tema boutique. Yo no sé, lo veo un poco por ahí. No, no sé, igual alguien que esté escuchando esto diga, no, no, nosotros no lo creemos. Pero bueno, eso Bueno, No, son pero aún así para mí percepciones. me parece completamente respetable y a lo mejor yo si soy ellos también lo Claro, haría, porque haré. al final esto en cuanto a lo que son mis ingresos tampoco representa algo tan importante. Entonces, ¿para qué centrarme en desarrollar un proyecto que para mí es un segmento que no controlo que hasta que lo domine, cuando al final yo tengo la capacidad de en esta instalación meter a 5.000 socios y esta fórmula ya la tengo y tampoco me estoy perdiendo tanto, porque a lo mejor, oye, para el boutique se me van 50, 100, pero de mis 5.000. Entonces, ¿me vale la pena? No, pero si coloco la instalación, a lo mejor evito la fuga claro. en vez de 150 y pues tampoco es un tramo muy grande. Claro. No, y también le das como un lavado, ¿no? Porque se entiende que estos Eso es. gimnasios que montan estos boutiques de alguna manera quieren modernizarse, ¿no? Y estar como en la onda, ¿no? De alguna manera. Lo Oye, utilizan mucho no para sus que... redes también, sí. Claro, bueno, Bueno, claro, ver, hace ver. tal... El tema de... Antes decías que cuando iba el manager regional a una zona y detectaba que pasaban cosas, igual necesitaba hacer formación. Ujú. ¿Cómo trabajáis el proceso formativo? Porque es una cosa que, claro, con tanta
cultura de procedimiento que decías antes y procesos y todo lo que tiene que ver con el talento, la consecuencia es que tiene que haber mucha formación. ¿Cómo trabajáis la formación dentro del talento interno? Ahí le pasa a Bryce, pero básicamente tiene dos fases. Tiene la fase de onboarding, que es hasta la apertura, y luego ya una fase que es de ongoing, ya cuando estamos funcionando, ¿no? Entonces, si quieres, Bryce. Sí, y bueno, hay dos partes. Bueno, que es los centros que de nueva apertura, ¿vale? Que tienen unas características especiales y luego está la formación continua que tienen los centros que ya tienen un bagaje y un tal. Pero, y es algo que bueno, estamos repitiendo algunas palabras, pero es verdad. Los procedimientos en los últimos años han ido cambiando, ¿vale? Estamos hablando que a lo mejor hace 5 años hacíamos una formación de varios días, ¿vale? Y luego hacíamos un seguimiento o teníamos unas visitas que no son tantas como ahora, ¿vale? Y las formaciones tenían unos contenidos que no son tantos como ahora, ¿vale? Ahora mismo hacia donde vamos es una formación previa a apertura bastante intensa. Quiero decir que en las nuevas aperturas, las personas que... Perdonar, que ¿No? no voy a coger porque no estoy esperando a nadie. Debe ser un paquete de Amazon o algo así. No Disculpar, te pues, preocupes. vale, seguramente. Entonces, perdón que se me fue que no esperaba. En las No, nuevas Ahora aperturas, mismo cosas sí. del directo. Antes lo que hacíamos es 2 semanas previas a la apertura, pues teníamos una semana de formación, que la decisión podía ser formación en Vigo, en la central en Vigo, o ahora que tenemos un peso muy importante, la formación puede ser en Madrid, que es donde más centros tenemos, ¿no? El siguiente paso, que ya te cuento un poco, el siguiente paso a futuro es que los trabajadores que van a empezar en una apertura ya sean fichados casi con un mes de antelación y que ya empiecen a tener una formación a mayores de esa formación concreta, a tener una formación continua en uno de los centros de distrito. Por tanto, pasan a formar parte del staff de distrito Vale. antes de hacer una apertura. Esto lo que hace es que la gente llegue mucho más rodada a una apertura. No sea, da igual un poco si el trabajador tiene bastante experiencia o no, sino que lo que nos interesa es que tenga experiencia en nuestros protocolos y en nuestro saber Claro. hacer. Porque al final nosotros el equipo lo fichamos no por conocimientos técnicos, que eso ya la legislación te lo va a exigir, pero es lo más fácil de enseñar, sino un poco por ese talento individual, por esa forma de tratar a la gente. O sea, nuestras entrevistas se centran la mucho en actitud. ese trato, en la actitud. Claro, porque la actitud es la parte técnica la enseñas. Sí, es lo más La parte fácil. de procedimiento, claro. Pero la actitud es lo que te va lo que te va a sostener esa propuesta de valor, que es esa alma, ¿no? Sí, Que estábamos diciendo antes. sí. Y luego, cuando a la hora de fichar, ¿cómo son los procesos de selección? Porque, claro, va en sintonía de unos valores, ¿no? Quiénes Eso somos, es. ¿no? Y sobre todo quiénes no somos. Porque claro, es tan importante cuando uno segmenta renuncias, ¿no? Es decir, yo quiero una persona así y no quiero una persona así. Son muy rigurosos en ese sentido en cuanto a la captación. Sí, somos rigurosos, aunque de lo que es la parte de arriba hacia la parte de abajo, pues a veces se nos puede escapar, porque gente con esta actitud pues tampoco abunda, pero nosotros intentamos ser buenos en detectarla. Esto al final es cultura de empresa, que viene de pues los primeros entrenadores que fuimos, los primeros socios que fuimos, los primeros del equipo, que ya entre nosotros un poco, por la forma de ser que tenemos, que vamos a decir que somos gente que tenemos inteligencia emocional, a la gente que hemos, digamos, premiado, o la gente que hoy está más arriba, es la gente que ha destacado. Aparte de por otros factores, porque luego cada uno es diferente, es porque tienen inteligencia emocional. ¿Y qué ocurre? Los procesos de selección, que no los hacemos pues ni Bryce, ni David, ni yo, que somos los tres socios, los hacen los regionals en una primera fase. Pues estos regionals tienen esta capacidad, ¿no? O este talento, y estos lo buscan hacia los próximos trabajadores que ellos vayan a elegir. Lo primero que se elige cuando se abre un centro es el gerente, es el manager, y esto está elegido por el regional. El regional ya va a contratar en bases, es decir, el gerente tiene que ser el tío con mayor capacidad de empatía del centro nuevo que vayamos a abrir.
Claro. Entonces, la selección de los siguientes miembros del equipo, el Rillo no lo va a hacer ya en conjunto con esta persona. ¿Qué van a buscar en los siguientes? Pues también esto. ¿Qué ocurre? Que cada vez, pues, necesitas como de pronto contratar a 3 o 4 personas más ya desde este punto y tienes que encontrar a 4 que tengan esto. No, a lo mejor, pues, hay gente que no la tiene tan desarrollada, por lo menos de entrada, o hay gente que incluso que no la tiene, pero es que tenemos que abrir. Pero intentamos que digamos esta captación de este talento se consiga lo máximo posible, si la tienen un poco incluso desarrollarla, pero es algo primordial para Distrito. ¿Pero por qué? Pues porque es cultura, es algo que hizo que Distrito esté donde está ahora y es algo que queremos mantener. No queremos irnos a gente hiper técnica, hiper cachas, hiper gritona, que eso puede serlo también, pero necesitamos a gente que sepa Claro, cuidar a la gente sobre todo. Sí. tú sabes que una de las cosas que a mí, que supongo que también se nota cuando uno está en cualquier industria y empiezas a ver cosas. Una cosa que se nota mucho es la consistencia y la coherencia. Y claro, tiene sentido de que haya, y eso es lo difícil, ser consistente y coherente con un método, con un procedimiento, con lo que sea, que pasa por la entrega de valor a través de personas. Entonces, claro, si quieres ser consistente, no en vano tienes que ser riguroso o seleccionar, no riguroso, es una palabra muy fea, quizás ser muy selectivo y Selectivo. muy eficiente a la hora de encontrar talento. Oye, yo aquí pudiera durar preguntando horas, ¿eh? Porque sí, muy preguntón, pero mira, voy a compartir vuestra web mientras hago una pregunta que es los consejos. Espera que llevo aquí. ¿Qué consejos daríais al que quiere emprender en temas de boutiques? Aquí voy mostrando un poco la web porque me gusta lo de pasión por el Vale. deporte. ¿Qué cosas son claves de decir, mira, yo voy a montar un boutique que no sea competencia, da igual, de lo que sea, de meditación, me invento? ¿Cuáles son las cosas claves que han hecho distrito a distrito? Bueno, si alguien, esto nos pasa a veces porque tenemos a lo mejor amigos, bueno, pues que por lo que sea no deciden montar un distrito, aunque tengan la opción. Otros sí, también tenemos que decir que tenemos bastantes amigos que lo que han dicho un poco, oye, a lo mejor lo que comentaba antes Bryce, pues esta gente que va a tardar a lo mejor 5 años en llegar a la tecla, pues tenemos amigos, clientes que al final pues, decidieron montar un distrito y entonces estos consejos se los ahorran, por así decirlo. Pero igualmente a veces viene algún amigo que quiere montar algún centro, algo más pequeñito, algo diferente, y nos pide consejos. Yo lo primero que le digo siempre es, del primer cálculo que hagas, súmale mínimo entre un 30 y un 50%. Y de ahí para arriba, porque te va a costar más. Y si quieres, lo que vamos a hacer es ir dando, Bryce, dale tú uno si quieres, y vamos haciendo ahí un mix de consejos. Sí, yo pongo uno, y sobre todo cuando empiezas un negocio, ¿no? Da igual un poco en el sector. La piel no la puedes tener muy fina, tienes que estar preparado para recibir ciertos golpes y no poner mala cara a la primera, porque eso es el juego, cómo se empieza en el juego. Y es muy rápido los disgustos, es muy rápido las malas decisiones, entonces el desesperarte rápido solo juega en tu contra. Eso dice mucho de la inteligencia emocional que hay que tener, ¿no? Porque hay que tener capacidad de frustración, hay que tener Sí. capacidad oye, no salió bien, no salió. Claro, entonces habíamos dicho, súmale 20-30% más, resiliencia, vamos a decirlo, o capacidad de Ujú. frustración. Y Sí. en términos de ya de experiencia cliente y de marca, en términos de tu propio estilo, ¿qué consejo daríais a alguien que quiere montar algo o o un gimnasio que quiera montar un boutique dentro, por ejemplo? Ujú. Sí, intenta enseñar, esto ya es un poco más a nivel marketing, lo que realmente ocurre en tu casa, ¿no? Lo que realmente está pasando ahí dentro, porque tú a lo mejor pones un cartel muy bonito y dice, aquí se hacen entrenamientos, enseña esos entrenamientos lo máximo posible, siempre y cuando lo que tengas para enseñar sea bueno, ¿no? Entonces, enseña lo que tienes dentro de tu casa, porque la gente, tú tienes muy claro lo que tienes, pero mucha gente no lo sabe y tú a lo mejor das por hecho que No. la gente ya sabe lo que tú estás haciendo. No des eso por hecho, intenta llegar a ellos, intenta enseñárselo de la forma más cercana posible. Eso es muy interesante porque sí, caemos como en un sesgo de que asumimos que estamos mostrando todo lo que tenemos y mira, una prueba es esto que estamos viendo en la web, ¿no? ¿Cómo va a ser tu primer día? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ocurrir? La foto es espectacular, pues sale gente abrazando, la gente atendiendo cómo se hace un ejercicio, ya te dice que ahí vas a aprender, que hay ciertos protocolos, ¿no? Tu entrenador es el que te va a indicar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso hay que contarlo, muy bien Eso es. y hay que creértelo, ¿no? También un poco, esto es lo que somos.
Sí. Y esto es lo que no somos, ¿no? También. Créetelo, pero mídelo. Créetelo, pero mídelo, porque igual te crees que eres capaz de conseguir 50 clientes cada mes y bueno, no solo te llega con creértelo, mídelo, porque si solo consigues 20, pues tendrás que elaborar un plan alternativo. Perdona, Bryce, que te corté. No. Una cosa que creo que es importante, que no estamos hablando de centros deportivos de 5.000 socios, estamos hablando de centros deportivos que necesitan para sobrevivir 250 socios, ¿vale? Y que, bueno, hablo más de distrito, ¿no? 250, 400, 500, o incluso hay centros más pequeños. Pero creo que es fundamental desde la empresa y desde el staff, que es la empresa metida en el centro, intentar tratar al cliente como si no fuera un cliente, como si fuera una persona a la que hay que cuidar mucho. Porque muchas veces, por el ritmo del trabajo de la pequeña empresa, de ese boutique que abres y que tienes que hacer las llamadas después, no vas libre de recursos, o sea, no vas sobrado de nada. Y es muy fácil caer en la tentación de empezar a tratar al cliente como en un gimnasio, una sala. ¿Entiendes? Y Claro. eso nos pasa casi de forma natural. Por lo tanto, el trabajo o el pensamiento de ese emprendedor debería ser, no olvides a lo que te tienes que dedicar, que es a cuidar a la gente. Ese es un poco Es, mi... es como, es muy súper humanista, porque es como cuidar una relación, como cuidar Eso, cualquier relación. Tienes que mantener la 100%. llama, tienes que mantener ese contacto, tienes que acordarte por qué llegó a ti y ser consecuente, en fin, ahí se derivan un montón Tenemos clientes que llevan 10 años con nosotros, imagínate. ¿Cuánto tiempo tiene Distrito? 10 años. 10 años. O sea, desde el inicio de los tiempos. Ujú. Wow. Oye, Ernesto, Bryce, que muchísimas gracias por compartir tanto, de verdad, de todo el método, de cómo lo habéis, las cosas que han aprendido, las cosas que han salido bien, las cosas que han salido mal. Me quedo con esas 4 fases, ¿no? De que tienes que tener un buen look y un buen producto, pero además la parte interna, pero también la parte externa, que es fuera de la instalación, los eventos, la comunidad. Se nota que hay procedimientos para todo esto y eso se nota también cuando uno va allí. Así que enhorabuena por los centros que tenéis. Tenéis un producto muy chulo. Y si alguien quisiera contactarlos, ¿cómo llegan a ustedes, Bryce, Ernesto? ¿Pongo un correo aquí o a la web? ¿O cómo pueden llegar a vosotros? Es decir, sí, a través de la página web tienes un formulario de contacto y yo creo que creo que es Sí, el adecuado. Realmente porque eso, como no, va a ser un lead que nosotros vamos a gestionar de la mejor manera posible. Buenísimo. sí. Pues, oye, muchísimas gracias nuevamente. Y la verdad que disfruté mucho la conversa y nada, Igual. nos veremos por ahí en Distrito, que iré a entrenar otro día, Perfecto. porque la verdad que bueno, aprendí lo que les comenté al principio El y es keeping. cañero, me gustó. Sí. Tienes, El keeping tienes es Juan, bueno. cuando puedas tienes que venir a uno de los de Madrid, ¿vale? Sí, Porque lo que te comentaba, es decir, Distrito ha tenido varias evoluciones, Barcelona está dentro de una evolución también, pero los de la última jornada los acabamos de abrir y los tenemos por aquí. Así que si te pasas, avísanos, entrenamos y te mostramos un poquito el siguiente nivel de Distrito. Y lo que sí que te dejo de un poco de spam, sí que nuestro LinkedIn sí que nos interesa darle un poquito de voz, entonces el LinkedIn de lo que puedas colocar, tanto de Bryce González Sastre como Ernesto Rojas Camba más Distrito, lo que tú consideres, eso sí puedes dejarlo por ahí. Ahí por supuesto. cuando publique el artículo, el episodio, ya yo os tagueo, no os preocupéis que ese yo Perfecto. lo tiro todo ahí. Listo. Buenísimo, Ernesto, Juan, Bryce, un un abrazo, placer, muchas Juan. gracias Otro y grande. seguimos en contacto. Muchas Que vaya gracias, Chao. muy Juan. bien. Hasta Un pronto. Cuidaros. abrazo. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.